Aquí comienza Charlas que Sanan con Dolors Mora. ¿Qué hago cuando las emociones me incomodan? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este segundo programa de Charlas que Sanan. Estos son unos programas en los que tratamos temas que nos permitan conocernos de una forma sincera, honesta y realista, porque conocerse significa entender y comprender nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestros temores y necesidades. Es decir, conocerse es esencial para mejorar nuestro bienestar emocional y físico. Soy Dolors Mora y te voy a acompañar para que este sea tu momento. ¿De qué hablamos hoy? Pues hoy hablamos de las emociones que nos incomodan. En la zona práctica os voy a recomendar algunos tips para gestionarlas y te recomendaré un par de ejercicios. Te recuerdo también que puedes enviarnos un mensaje con tus sugerencias y si te apetece puedes acompañarnos en el estudio y hablaremos sobre el tema que nos propongas. Empecemos. Gestionar las emociones es la clave del éxito en la vida. Todo lo que hacemos en nuestra vida está condicionado por la emoción. Los estados de ánimo son esas gafas con las que percibimos lo que pasa y que condicionan nuestras decisiones y comportamientos. Y la forma en la que actuamos ante ellas puede ser una conducta innata o adquirida. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las veces no somos conscientes de la emoción y mucho menos de lo que nos hacen sentir. La capacidad de identificar y comprender esos estados de ánimo es lo que se llama inteligencia emocional. Empecemos por explicar qué son las emociones. Pues la emoción es una alteración del ánimo que siento en mi cuerpo ante un estímulo, ya sea del entorno o de nosotros mismos. Todas las emociones son positivas. Unas resultan más agradables y otras menos. Son universales y pasajeras. Su duración suele oscilar entre unos segundos y unas horas. Segundo punto, ¿para qué sirven esas emociones? Pues las emociones tienen una función muy importante de adaptación y supervivencia. Emoción significa movimiento hacia, es decir, las emociones tienen la capacidad de movernos a una acción o comportamiento, por lo que debemos estar muy alertas a lo que decimos y a lo que hacemos. ¿Cómo se reconocen? Las emociones provocan cambios fisiológicos en el cuerpo. Cambia el ritmo del corazón, sentimos que las pupilas se dilatan, nos sudan las manos, se queda en la boca. Son algunos de los cambios que sentimos en el cuerpo. Ahora me gustaría, que ya sé que todos conocéis, pero comentar un poco las 6 emociones básicas, que son la ira o la rabia. ¿Qué es la ira? Pues suele aparecer cuando algo nos disgusta o no logramos lo que queremos. La rabia tiene que ver con la falta de autocontrol. Solemos sentir ese aumento de energía en el cuerpo, ¿no? Como un calor repentino que nos impulsa. La rabia nos ayuda a conseguir lo que queremos y a poner límites. El miedo. El miedo aparece ante una amenaza o un peligro, ya sea real o imaginario. Reaccionamos igual. El miedo desencadena una respuesta de lucha o huida.
Podemos sentir pues una tensión muscular, que nos sudan las manos. El miedo nos lleva a buscar protección y a prevenir posibles riesgos. Gracias a él sobrevivimos. Después hay una emoción menos conocida, diría yo, que es el asco. El asco es algo que surge ante el desagrado hacia algo o alguien. Un olor, una situación, un comportamiento que se percibe como inaceptable. Nos provoca náuseas y tal vez vómitos. Si no sintiéramos asco, podríamos incluso morir contaminados por cualquier elemento en mal estado. Esta emoción nos orienta a evitar algo que puede ser perjudicial para nosotros. Luego está la tristeza. La tristeza aparece ante la pérdida o el dolor. Nos hace llorar y refugiarnos. Provoca una disminución de nuestra energía y cambios en el apetito y en la calidad del sueño. Y que nos permite pues integrar esa pérdida en nuestra vida y nos orienta hacia el consuelo. Luego tenemos ahí la alegría, esa sensación de placer y bienestar. Con ella liberamos las hormonas de la felicidad como las endorfinas, la serotonina, que reducen el dolor y producen sensación de confort. La manifestamos con risas y una sensación de ligereza. Nos induce a la calma, a la tranquilidad y nos orienta al apego. Y por último nos queda la sorpresa. Aparece ante una situación que no esperamos. Se produce una respiración rápida y una breve como congelación de nuestra respuesta física. Es como que el cuerpo se ha quedado ahí parado y está procesando la situación inesperada. Esta emoción nos ayuda a orientarnos frente a una situación nueva y a buscar soluciones creativas. Recapitulemos un poco. Tenemos, que todo lo que hacemos está filtrado por las emociones, que son una alteración del ánimo que notamos en el cuerpo. Las emociones no son ni buenas ni malas, nos predisponen a la acción y las necesitamos para movernos por la vida. Otro punto importante es que cuando las emociones se mantienen en el tiempo, se acaban convirtiendo en un sentimiento. Y ese puede ser un estado emocional que nos limite. Por ejemplo, la rabia se puede transformar en resentimiento o frustración. El miedo puede convertirse en ansiedad o preocupación. Todas las emociones nos ayudan a vivir. La rabia nos defiende, la tristeza nos recompone, el miedo nos protege, la felicidad nos integra, la sorpresa nos previene. El problema no son las emociones en sí, sino la falta de educación emocional y de habilidades para regularlas. ¿Por qué no sabemos gestionarlas? Bien, pues algo que suele ocurrir es que ya desde pequeños nos enseñan a que hay emociones que no podemos mostrar. Por ejemplo, no está bien que las niñas muestren la rabia o no está bien que los niños muestren excesiva sensibilidad. Así que ocurre que incorporamos a nuestro sistema de creencia ese punto que hay emociones que sí que nos permitimos sentir y otras que no. Volvamos al ejemplo de la rabia. Al sentirla, que genera esta energía que nos da una acción para defendernos o atacar, la rabia nos prepara para hacer frente a algo que vivimos de forma amenazante. Así que si para mí la rabia es una emoción prohibida, es decir, que no me permito sentirla, esa energía se quedará bloqueada en el cuerpo. Eso es la emoción atrapada.
Pero los síntomas sí que los va a sentir mi cuerpo. Es decir, si no soy capaz de morder hacia afuera, mostrando mi rabia, me morderé hacia adentro, provocándome, por ejemplo, una úlcera. La úlcera será la manifestación psicosomática de la rabia, esa emoción atrapada en el cuerpo. Con todo esto podemos ver que nuestra salud física tiene mucho que ver con las emociones, porque no es solo lo que comes, también es lo que piensas y lo que dices. La relación entre la salud y las emociones es algo que especialmente hay culturas que tienen muy en cuenta. Por ejemplo, la medicina china tradicional tiene una visión más holística de la salud, donde el equilibrio entre el cuerpo, mente y espíritu es fundamental. Consideran que las emociones están estrechamente relacionadas con los principales órganos de nuestro cuerpo y que si hay desequilibrios emocionales pueden afectar a la salud física. Consideran que hay 5 órganos principales que están asociados con una emoción específica. Por ejemplo, los pulmones se relacionan con la tristeza, el hígado con la rabia, el bazo con la preocupación, el corazón con la alegría y el riñón con el miedo y la ansiedad. Hablemos ahora sobre la importancia de reconocer las emociones. Las emociones se comportan como esas lucecitas que se encienden en el tablero del coche, que si sabemos qué significan, sabremos qué hacer para que se apaguen. Una nos va a avisar sobre la falta de gasolina, otra de la temperatura del motor, es decir, son señales de que algo ocurre en algún lugar del coche. Así que bastará con prestarles atención y hacer lo que nos dicen para que el viaje continúe tranquilamente. Pero si no hacemos caso a las señales, antes o después habrá consecuencias. Lo mismo sucede con las emociones. Están ahí para contarnos algo sobre nosotros mismos y para ayudarnos. Así que no debemos negarlas ni reprimirlas, tan solo aceptarlas, ver cuál es el problema del que nos están avisando. Aceptar nuestras emociones, especialmente las conflictivas, y aprender que son señales que nos alertan sobre un problema, aprenderemos a tomar conciencia de lo que sentimos y pensamos. ¿Os habéis preguntado para qué sería importante gestionar las emociones? Pues simplemente para ser más felices. Si somos más felices, tenemos menos enfermedades y nos sentimos mejor. La felicidad es una garantía de longevidad. ¿Y qué es la felicidad? Es simplemente ver el mundo de una forma equilibrada para sentirnos bien. La realidad la podemos interpretar de una forma positiva o de una forma negativa, y según cómo la interprete, va a determinar la calidad de nuestra vida. Lo contrario de felicidad, yo lo relaciono, por ejemplo, con el enfado, con la preocupación o los disgustos. Todo eso simplemente nos hace sufrir, y el sufrimiento deja huella en nosotros, en nuestro cuerpo y nuestros genes. Deberíais saber que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. La felicidad y el optimismo son garantía de salud para la vida. Las personas capaces de mirar la vida desde un punto más optimista, más alegre, pueden acabar cambiando su genética. Esto se llama epigenética. Deberíamos tener una asignatura que fuera Aprende a ser feliz, porque está demostrado que la felicidad se aprende.
Segundo punto importante para saber gestionar las emociones es el conocernos y comprendernos para saber por qué sentimos lo que sentimos y qué sienten los otros. Conocerse de verdad. Y el tercer punto es para tener buenas relaciones personales. Los humanos tenemos la necesidad de relacionarnos y la manera en que nos comuniquemos va a influir en la calidad de nuestras relaciones. Hay que ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos. Recordemos que las emociones se contagian, es decir, que si estamos hablando con otra persona y le estamos transmitiendo pesimismo o rabia, mal humor, la otra persona va a querer marchar. Una buena comunicación sirve para evitar malentendidos, para solucionar problemas, ayuda a reducir crispaciones. Como dice Daniel Goleman, el arte de las relaciones se basa, en buena medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Para gestionar bien estas emociones, vamos a crear lo que yo llamo una caja de herramientas. ¿Qué herramientas pueden ser? Pues primera herramienta, la asertividad. La asertividad es la habilidad para expresar de forma amable y directa las opiniones y sentimientos positivos y negativos, es decir, decir sí cuando quiero decir sí y decir no cuando quiero decir no. Segunda herramienta, la reflexión. Darnos un espacio para reflexionar sobre nuestras emociones y preguntarnos ¿qué siento? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Y qué sensación me provoca esa emoción? Cuando ponemos en palabras lo que sentimos, lo comprendemos mejor. Y tercera herramienta es educarnos en el optimismo. Una mentalidad positiva nos ayuda a tener una mente sana, fortalecer el cuerpo, aumenta la confianza en nosotros y fortalece las relaciones. Optimismo o pesimismo, según sea tu foco, así interpretas lo que ocurre. El pensamiento positivo nos lleva a una mente más creativa y esto se puede entrenar. El pensamiento positivo reduce el estrés y mejora nuestra salud. Bien, vayamos a esta zona donde os comento algunas actividades que hoy pueden ser preguntaros al final del día qué ha sido lo mejor del día. Y lo vais apuntando, ¿vale? 5 o 6 cosas y ya veréis cómo os irán saliendo más. Y segunda actividad es ¿cuánto tiempo hacéis que no soñáis? Que no soñáis, pero a lo grande, dando ese salto cuántico en el que imaginas que puede ser quien te dé la gana y estar donde quieras, en el año que te apetezca. Dedícate un par de minutos a soñar y a disfrutar de ese pensamiento y verás qué bien te sientes. Mi conclusión del día es: saber gestionar las emociones mejorará nuestra vida. Y ya hemos llegado a ese momento de la despedida. Os recuerdo que podéis enviarnos un mensaje con vuestras sugerencias y si queréis asistir de invitado, aquí en directo hablaremos sobre el tema que os interese.